Bien, muchachos, es un gusto volver a encontrarnos. Esta ya viene a ser, pues, la primera sesión de nuestra preparación para el examen parcial. Les comento cuáles son las novedades para el examen parcial. Primera novedad, que la parte de comentes lo estructuran los profesores. Cada profesor, bueno, en sí se forman 3 a 4 comentes, eso depende de cómo hayan coordinado, pero por lo general hay un comente que es para todos. Eso sí, comparten el comente, pero otros 2 comentes se los suelen dejar a la libertad del profe. Y los profes que evalúan pueden evaluar cualquier tema que a ellos les parezca pertinente. O sea, hay a personas quienes no le van a evaluar mercado laboral, como hay personas que sí les van a evaluar mercado laboral. Y eso ha pasado incluso en el examen final, o sea, no te abordan todos los temas. Se abordan ciertos temas, pero ¿cuáles son esos temas, José? Pues uno puede ser mercado laboral, otro puede ser lo que es medición del PBI, otro lo que es inflación, crecimiento económico y pues los nuevos que vamos a ver. En total, ¿cuántos temas hay, José? Hay 4 temas que ustedes deben tener muy presentes. El día de hoy vamos a repasar con preguntas de exámenes esos 4 temas. Voy a procurar recordarles la teoría, pero de todas formas es necesario que esto ustedes también lo puedan reforzar. ¿Y cómo, José? Lo que yo voy a hacer es facilitarles el acceso a los repasos, tanto teórico como práctico, de la PC1 y de la PC2. ¿Esto con qué objetivo, José? De que ustedes puedan recordar la parte teórica y práctica de estos conocimientos. Mi consejo es que lo puedan hacer al menos este fin de semana y aprovechen a sacar ventaja en ello. ¿Por qué, José? Porque esos temitas, si bien es cierto, no te van a venir tan complejos como quizás en la PC1 o en la PC2, pero te pueden tocar en una pregunta común. Y aquí, ¿qué más me puede venir, José? El 70% del examen o alrededor del 50% son nuevos temas y esos nuevos temas son los que vamos a ver a lo largo de la preparación. De todas formas, voy a procurar vincularles también con los temas anteriores. Y especialmente hoy es la sesión donde vamos a ver temas anteriores y les he traído preguntas súper interesantes que tienen cosas nuevas que ustedes les van a ayudar a recordar, a aprender y a ponerse curiosos. Por ejemplo, ¿recuerdas a Solo cómo se solucionaba? Solo, muchachos, hoy tú lo vas a conocer de una manera un poquitín más curiosa, ¿ya? Tan solo decirte que seguir paso 1, paso 2, paso 3, tal como te lo he presentado para tu PC2, no sirve. Necesitamos, esto es un solo repotenciado. Este es un solo que ha venido a cobrar, que ha venido a cobrar lo que es un solo un malcriado. ¿En qué sentido, José? Es un solo que te trae como que un arreglito que tienes que hacer en el proceso que ya lo aprenderemos el día de hoy y que se ha evaluado en veranito de este año. Se ha evaluado en veranito. José, ahora le gustan las grandotas. Bueno, por ahí lo vamos a ir viendo, ¿ya? Entonces, ¿qué tema vamos a iniciar? Con el tema que nosotros vamos a iniciar es el tema de mercado laboral y esta es una preguntita que vino, por ejemplo, en el ciclo de verano. ¿Qué nos dice? Partamos de esto. Mira, las preguntitas te suelen otorgar 3 puntitos. Mira, 3 puntitos, una pregunta comente. Nos dice el domingo 1 de mayo del 2022 comenzó a regir el incremento de la remuneración mínima vital, RMB. No te confundas, no te lo que es. El RMB no es otra cosa, no es nada más y nada menos que quien crees que sea la remuneración mínima vital, muchachos, es nada más y nada menos que salario mínimo. ¿Ya? Note lo que es, no vayas a pensar que es otro nombre, ¿ya? Esto se le conoce como remuneración mínima vital. Sigue, José, dale, no pares. Entonces, ¿qué nos están diciendo? Luego, sigamos leyendo. Ujú. El aumento fue de 930 a 1025, ¿verdad? Un 10% aproximadamente. Simplemente nos están contando lo que ha sucedido en el país. En los últimos 4 años, Perú fue uno de los pocos países de la región que no incrementó el salario mínimo. Te está diciendo que Perú no ha incrementado el salario mínimo a diferencia de otros que sí lo hicieron, incluso en tiempos de pandemia. De acuerdo al Ministerio de Trabajo y Promoción de Empleo, la medida dinamizará la economía y beneficiará, te está diciendo a cuántos, va a beneficiar a 1,4 millones de trabajadores, es decir, un 30% de la planilla privada. O sea, te está dando simplemente lo que es información, te está comentando que mira, Perú ha hecho un incremento que no es algo típico. ¿Por qué? Porque en Perú, muchachos, no se estaba haciendo un incremento de forma constante como quizás lo estaban realizando otras regiones en el país.
¿Qué más nos dice? Esta medida tiene como objetivo preservar el poder adquisitivo. ¿Y qué significa el poder adquisitivo? El poder adquisitivo significa con tu salario cuántos bienes y servicios puedes comprar. Es decir, está relacionado al salario real. No sé si te suena, salario nominal, salario real. Ala, José, eso ya lo dejé hace tiempo, pero hoy tienes que recordarlo. Ok, ¿qué más nos está diciendo? Claro, muy bien, Oppenheimer. Ok, ujú. ¿Cuál es su opinión con respecto a las afirmaciones del Ministerio de Trabajo y Producción de, aquí te dice, y Promoción de Empleo? Ya, ok, nos está diciendo en qué caso el aumento de un salario, mira, nos están diciendo cuál es su opinión bajo las afirmaciones del ministerio. Y chicos, también te está preguntando en qué caso el aumento del salario no genera distorsiones en el mercado laboral. Te está diciendo, oye, si es que nosotros tenemos un salario mínimo, ¿cuándo no se genera ningún efecto? Y además te dice, espera que esta medida tenga algún efecto sobre el empleo informal. Entonces, vamos a analizar cada uno de estos aspectos, ¿ya? Ok, entonces partamos. ¿Qué nos está diciendo lo que viene a hacer el Ministerio de Trabajo? El Ministerio de Trabajo, y eso lo voy a resaltar con otro color, te dice lo siguiente. Te dice lo siguiente, a que la medida va a dinamizar la economía y va a beneficiar a 1,4 millones de trabajadores. Entonces, o sea, ¿eso es verdadero o eso será falso? Mira, lo que sucede es lo siguiente, cuando nosotros generamos lo que es un aumento del salario mínimo, necesariamente va a beneficiar a todas las personas que ganen salario mínimo. ¿Tú crees que a todas, o sea, todos estamos ganando salario mínimo, aumenten el salario mínimo, todos nos vemos beneficiados? Y la respuesta aquí es no. ¿Por qué, José? Porque lo que va a suceder es el tema de desempleo. Claro, muy bien, por ahí está la respuesta, exacto. Pues entonces, partiendo de esa afirmación y decir que vamos a beneficiar a todas las personas que quizás están ganando ese salario mínimo, entonces no es del todo cierto. ¿Por qué? Porque va a haber gente, muchachos, que simplemente no va a ser beneficiada, va a ser despedida, ¿ok? Entonces, esto no te lo olvides, no te olvides, ¿ya? Se beneficiará a todas las personas, aquí lo voy a escribir, se beneficiará a todas las personas que ganan salario mínimo, a todos los trabajadores. Y eso es falso, pues. ¿Y a quiénes se despide primero? ¿A los más productivos o a los menos productivos? Cuéntame. Excelente, ok. Trabajadores. Le está diciendo, se beneficiará a todos los trabajadores si aumentamos el salario mínimo. Si aumentamos, y esto es falso, no te olvides, el salario mínimo. Y esto, muchachos, lamentablemente es falso. ¿Por qué? Falso. Porque un salario mínimo, porque un aumento de salario mínimo lamentablemente va a generar desempleo, ¿no? Un aumento, y ahorita te lo voy a mostrar en un gráfico, ¿ya? De salario mínimo puede generar desempleo, genera desempleo realmente. O bueno, puede generar desempleo. ¿Por qué puede generar desempleo? Por el siguiente motivo. Mira, chécate. Si nosotros tenemos nuestro salario mínimo en este nivel, esto va a ser un poquito más pequeño. Ok, sí, justo ahorita voy a analizar eso. Se puede decir que los precios también aumentan, por eso el incremento del salario no tendrá ni... Sí, vamos a analizar, por eso ahorita vamos a analizar cada uno de los casos que de, de esta situación. Lo primero que vamos a responder es si es que el Ministerio de Trabajo realmente tiene sentido. Ya, entonces, ¿se beneficiará a todos los trabajadores si aumentamos el salario mínimo? Esto es lo quien afirmó el Ministerio de Trabajo y Promoción de Empleo. Y la respuesta es falso, pues. ¿Y esto por qué? Porque un aumento del salario mínimo puede generar desempleo. Ya no te olvides. José, cuéntame un segundo aspecto. ¿Y por qué genera desempleo? Por el siguiente motivo. Mira, si yo te dibujo aquí tu mercado laboral, ¿alguien recuerda quién iba aquí en el mercado laboral? Oye, dime, ¿recuerdas? ¿Quién iba ahí? Ah, la José, ya me oxidé, ya claro, pues aquí iba nuestro amiguito salario, ¿no? Muy bien. Y aquí abajito iba nuestro número de trabajadores. Muy bien, el L. Entonces yo voy a dibujar lo que viene a ser una oferta y voy a dibujar lo que es una demanda. Entonces aquí voy a plasmar un punto de equilibrio, ¿no? Ujú.
Aquí puedo tener, por ejemplo, mi salario de equilibrio y también mi número de trabajadores en equilibrio. Pero lo que más me importa es lo siguiente. Mira, nota lo siguiente. ¿Qué es lo que está sucediendo? Lo que sucede es esto, muchachos. ¿A quién estoy tocando ahí? ¿A la oferta o a la demanda? Oye, dime, ese puntito. ¿A quién? A la demanda. Si tú bajas, 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 aquí ¿a quién vas a encontrar? José, voy a encontrar a la cantidad de personas que está, o a la cantidad de personas que se necesita contratar. Porque recuerda, la demanda, muchachos, aquí ¿quién es? La demanda es quien paga. Y en el mercado laboral, ¿quién está pagando? ¿Pagan las familias o pagan la empresa? En el mercado laboral, quien paga es la empresa, no te olvides. La empresa es quien paga el salario, ¿verdad? Y aquí vendrían a ser las familias. Ok, entonces. Uy, qué raro. Ah, con razón, bueno. Ya está. Entonces, eso está representado uno por las familias, ¿ya? Esto, familias. Muy bien. Entonces, ya está. Sigue, José. Dale, dale. Ahí voy, ahí voy. ¿Qué es lo que está sucediendo, muchachos? Esta es la cantidad que se está demandando de mano de obra, pero esta es la cantidad que se está ofertando, es decir, la gente que está buscando chamba, 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 ¿verdad? Y es una cantidad mucho mayor. Mira, a un salario mínimo, por ejemplo, yo me encuentro por aquí. Si mucha gente está buscando chamba, chamba y poca gente está queriendo lo que es contratar, cuéntame, a esta diferencia, ¿cómo se le llamaba? ¿Recuerdas? Excelente, muy bien, ahí te voy considerando tu puntazo, ¿ya? Desempleo. Perfecto. Eso, el desempleo, ¿verdad? Entonces, aquí, ¿por qué te he hecho este gráfico? Por el siguiente motivo, por la afirmación que está haciendo el Ministerio de Trabajo, ¿no? El Ministerio de Trabajo te dice, se van a beneficiar todos, pues, y eso necesariamente no es cierto, ¿ya? No te olvides. ¿Por qué no es cierto, José? Por el siguiente motivo, pues, ¿por qué? Porque las personas, recuerda una vez que se sube el salario mínimo, entonces se va a generar más desempleo y no se va a terminar de beneficiar a todo el grupo que supuestamente se haría. ¿Ya? Eso es un primer punto. Eso es con lo que refiere cuál es la afirmación sobre el Ministerio de Trabajo. Ahora, ¿en qué casos el aumento del salario no generaría distorsiones en el mercado laboral? Y eso es lo segundo que nosotros vamos a analizar, ¿ok? Vamos, ¿en qué caso es la primera pregunta, no? La primera pregunta está aquí, la segunda pregunta inicia por aquí. ¿En qué casos el aumento del salario no genera distorsiones en el mercado laboral? ¿Cuándo no habría desempleo? ¿Cuándo no se va a generar desempleo? Te cuento, chicos. Para empezar, si este es mi salario mínimo, el salario mínimo, ¿cuándo únicamente tenía efecto? ¿Cuándo generaba desempleo? Genera únicamente desempleo si se encuentra por arriba del equilibrio. Porque te cuento, si tu salario mínimo, por ejemplo, se encuentra por debajo o es igual al salario de equilibrio, ahí genera desempleo, cuéntame, ¿sí o no? Ahí no genera desempleo, no te olvides. Aquí no genera desempleo. No genera desempleo ni distorsiones, ¿ya? Muy bien, entonces cuando a ti te preguntaban, oye, joven, cuéntame, en qué caso el aumento del salario no genera distorsiones, ¿cuándo no generaría distorsiones? Cuando el aumento, por ejemplo, tú te encuentras por acá, ahí estaba tu salario mínimo, pero te acaban de aumentar y ahora tu nuevo salario mínimo es este de aquí. ¿Sigues estando debajo del equilibrio? Cuéntame, ¿sí o no? Sí, ¿verdad? Te han aumentado, mira, el salario mínimo. Entonces, ¿está generando algún efecto, genera desempleo o algo de ese tipo? No, entonces no te olvides, ¿ya? El salario mínimo, si está por debajo del equilibrio, no genera desempleo, ¿ya? Entonces, ujú, ok, si el salario mínimo hubiese aumentado, pero aún así, pero aún así, no hubiese superado el salario de equilibrio. Ahí no genera ninguna distorsión, ¿ya? Pregunta número 3. ¿Esperaría que esta medida tenga algún efecto sobre el empleo informal? Vamos, ¿tú crees que esta medida del aumento de desempleo va a generar algún efecto o no va a generar nada? A ver, José, hay que analizarlo, pues. Hay que analizarlo, ¿ya? Esto es para la pregunta uno, esto es para la pregunta 2, ¿ya? Ahí está para la pregunta 2. Ok, José, entonces, ¿va a generar algún tipo de cambio en el mercado informal? Hay que analizar. Si nosotros tenemos al mercado informal, a ver, ¿qué se está generando?
¿Qué se está generando cuando, chicos, si nosotros aumentamos el salario mínimo y claramente este aumento se encuentra por arriba del equilibrio, entonces, ¿qué se podría generar? Se puede generar algo que se llama desempleo. Pero cuando hay desempleo, estas personas necesariamente se van a quedar sin comer. Ah, van a decir, ah, ya, pues ya no conseguí chamba, pues entonces ya me quedo sin comer. No, ¿qué van a hacer ellos? Oye, ¿sabes qué? Pucha, pues si no tengo trabajo, entonces ¿qué yo voy a hacer? Pues me voy a poner a vender algún producto en la calle, me voy a poner a trabajar en el mercado informal. ¿Por qué? Porque ahí no me están pidiendo muchos requisitos y ahí puedo al menos aplicar lo que yo sé, lo que yo practico y puedo ganar unas moneditas, ¿no? Entonces, muchachos, cuando se genera desempleo, esto automáticamente, si el desempleo está aumentando, puede esto y aquí, el desempleo puede convertirse en quién, ¿ok? Pero si el salario excelente, no habría distorsión, claro, claro. Pero aquí nos están diciendo, esperaría que esta medida tenga algún efecto sobre el empleo informal y ahí tú puedes detallar, ¿no? Sí puede tener siempre y cuando se encuentre por arriba del equilibrio, ¿no? Entonces, como hay mayor desempleo, en consecuencia, ¿esto qué va a generar? Va a generar específicamente, por ejemplo, en Perú, hablando de territorio peruano, en Perú, las personas sin empleo se van al mercado informal. Ujú. Por lo tanto, ¿qué va a suceder en el mercado informal? Pues nuestro mercado informal va a terminar creciendo mucho más. ¿Se entiende hasta aquí, muchachos? Eso es prácticamente la pregunta número uno. La pregunta número uno, ¿qué cositas tú debías de saber? En principio, conocer un poquito del gráfico, ¿no? No era necesario que lo hagas, pero es importante que lo tengas presente. Segundo aspecto, que conozcas cuándo se genera desempleo, cuando nuestro salario está por arriba mi salario mínimo está por arriba del equilibrio. Y un tercer aspecto, que cualquier desempleo en un mercado que no ha sido manejado de forma eficiente, de forma correcta, automáticamente se convierte en un mercado informe, porque la gente no se puede quedar sin comer. ¿Todo bien? ¿Podemos pasar a la siguiente preguntita o por ahí alguien tiene alguna duda? ¿Y qué pasa si está por debajo del equilibrio? ¿Te refieres al salario mínimo? Si mi salario mínimo se encuentra por debajo del equilibrio, no genera desempleo. No pasa nada. Si mi salario mínimo, como justo estos ejemplos que habíamos visto acá, no va a causar absolutamente nada. ¿Se entiende? Sí, o sea, no pasa nada. El mercado no se distorsiona, simplemente está ahí, existiendo. ¿Ya? Un salario mínimo siempre va a generar únicamente pérdidas cuando está por arriba. Vamos a pasar a la otra preguntita. Por ahí, si alguien tiene alguna duda, me avisa, ¿ya? Ok, aquí en Perú las personas sin empleo para poder sobrevivir, sin empleo, para poder sobrevivir, se van al mercado informal. Ahí está. Bien, muchachos, vamos a pasar a la siguiente preguntita. Si a alguien por ahí no le cuadra algo, me avisa, ¿ya? Mira, nos dice lo siguiente. En el último boom significativo de inversión para los sectores productivos, la inversión en agroexportación tuvo un auge notable por varias décadas. Ok, así aparecieron nuevos productos en la canasta de exportación del país, tales como las paltas. Te están diciendo algo muy interesante. Aquí te están diciendo que el país tuvo un auge notable por varias décadas. El país está creciendo, esto significa oportunidades para extranjeros poder meterse al país o poder chambear ahí, ¿no? Si un país crece y es próspero, entonces la gente se siente motivada por ser partícipe de ese país. Así aparecieron nuevos productores de canasta de exportación, tales como lo que vienen a ser las paltas, uvas, espárragos, arándanos, cítricos, entre otros. Te dicen, ok, convirtiéndonos en qué? Te estás convirtiendo en líderes mundiales de la producción y exportación de varias de ellas. Es decir, te has vuelto un país potencia, por así decirlo, o un país que tiene grandes recursos, ¿no? Luego, sin embargo, las remuneraciones reales de los trabajadores, ¿qué te está diciendo? Las remuneraciones reales de los trabajadores, ok, no te olvides de este término, remuneraciones reales como un salario real, ¿no? De los trabajadores en estos campos de cultivo no tuvieron la expansión esperada. Dime un segundito. A ver, creo que... Ok. Uy, qué raro. O no me lo envían. Ok, entonces no tuvieron lo que viene a ser
A ver, te está diciendo, sin embargo, las remuneraciones reales de los trabajadores en estos campos de cultivo no tuvieron una expansión esperada, te dicen. ¿Ok? Te están diciendo que el salario no ha terminado creciendo como ellos lo estaban esperando. Utilice los principios y herramientas económicas aprendidas en el curso, incluso fórmulas y gráficos, para explicar por qué se esperaba esa expansión de salarios, por qué la gente estaba esperando que el salario comience a aumentar. Y el punto número dos, ¿qué te dice? ¿Por qué habría sucedido que finalmente, por lo menos dos explicaciones, ok, te dicen, ¿por qué no habría sucedido eso finalmente? ¿Por qué mi salario no aumentó? Y tú que des dos explicaciones, ¿ya? ¿Qué datos buscaría para sustentar sus razonamientos? O sea, en resumen, muchachos, el país acaba de crecer. Estamos creciendo yéndonos tan bien y de tal forma que los trabajadores esperan que se les remunere muchísimo más. Ahora, la gente no entiende por qué no nos están pagando más, por qué el salario no está aumentando. Y eso es justo lo que a nosotros nos están pidiendo explicar. En principio, ¿por qué se esperaba que haya una subida de salarios? Cuéntame, ¿por qué crees que la gente estaba esperando una subida de salarios? José, la gente estaba esperando una subida de salarios por el siguiente motivo. Como nosotros tenemos lo que es el auge, entonces, si hay un mayor auge, yo te pregunto, ¿qué va a pasar con la confianza empresarial? ¿La confianza empresarial va a disminuir o va a aumentar dentro del país? José, la gente se va a sentir más confiada de poder invertir. Confianza empresarial también termina aumentando, ¿verdad? Empresarial. Y chicos, si la confianza empresarial aumenta, ¿qué va a pasar con el número de empresas? ¿Qué va a pasar? Cuéntame. Excelente. El número de empresas va a terminar aumentando. Por lo tanto, ¿qué le va a pasar a la demanda laboral? La demanda laboral se va a expandir. Y si la demanda laboral se termina expandiendo, ¿eso qué iba a generar? ¿Qué iba a generar? A ver, si nosotros lo analizamos, José, si mi demanda se expande, ¿qué pasa, muchachos? ¿Qué debería pasar? Lo que debería pasar es excelente, muy bien. Si tú estabas partiendo aquí de tu salario y de tu número de trabajadores, entonces la gente estaba aquí en el salario de equilibrio y en el número de trabajadores de equilibrio, ¿verdad? Genial. Entonces, como se ha terminado expandiendo lo que viene a ser mi demanda, ¿verdad? Tenemos una mayor presencia de trabajadores. Entonces, lo que la gente estaba esperando es un mayor aumento de quién, de lo que es el equilibrio, ¿verdad? Entonces, ¿qué está sucediendo? Eso está pasando, eso es lo que ellos están esperando, ¿ah? Eso es lo que ellos esperan que suceda, pero no necesariamente esto va a suceder, ¿verdad? ¿Por qué? Porque eso te dice el examen, que ahora tú expliques los motivos por qué crees que no haya sucedido ese efecto, si es que aquí estamos viendo que hay un aumento de salario, ¿no? ¿A qué se debe? Justifícame, lo cuales podrían ser dos motivos. A ver, te creo, te dice el examen. Ok, vayan pensando a ver dos motivos, muchachos. Mientras tanto, aquí voy coordinando una cosita pequeñita. Mm, mm, mm. Ok, eso me están comunicando por acá. Ya está, muy bien. Por ahí me están diciendo, José, quizás también había más personas que quieran trabajar, por lo que la oferta se expande y fue mayor que el de la demanda. Me encantó, mira, ni siquiera es necesario que sea mayor. ¿Por qué? Porque chicos, si se expande en igual magnitud, cuéntame, ¿qué va a suceder en el nuevo punto de equilibrio? ¿Está cambiando el salario en el nuevo punto de equilibrio? Si mi oferta también se expande. Si mi oferta también se expande, José, mira, yo estoy viendo en mi nuevo punto de equilibrio que lo único que está aumentando es el número de trabajadores. ¿Y qué ha pasado con mi salario? Mi salario se ha mantenido. Y eso es justo. Me encantó el motivo que pusiste. Lo vamos a graficar por aquí. Entonces, ¿cuáles son los motivos? Aquí lo voy a escribir, José. Entonces, ¿cuáles son los motivos para que el salario no suba? Y por ahí me están soplando uno. José, un primer motivo A, puede ser que la oferta también se haya expandido. ¿Y por qué se haya expandido? A ver, también se haya expandido. ¿Cuál puede ser un motivo que se haya expandido? Debido a que el país se encuentra en auge, entonces esto significa más oportunidades para los trabajadores. ¿Cuál es la razón? Y la razón es la siguiente, mira.
Si el país se encuentra en auge, ¿esto qué significa? Significa más oportunidades. Y como hay más oportunidades, entonces, ¿qué va a terminar pasando? Van a terminar aumentando lo que viene a ser la inmigración. ¿Qué va a pasar con la inmigración, muchachos? Personas que quieren entrar al país a chambear. Va a terminar aumentando. Entonces, como hay más personas que quieren entrar a chambear, por lo tanto, podemos decir, ¿qué le está pasando a la oferta? ¿Qué le está pasando? La oferta terminaría expandiéndose. Entonces, la oferta va a terminar expandiéndose. ¿Y esto qué va a generar? ¿Ok? Entonces, si la demanda y oferta se expanden en la misma magnitud, si la demanda y oferta se expanden igual, se expanden igual, en igual magnitud, el salario de equilibrio no hubiese cambiado. El salario de equilibrio no cambia. Hasta ahí todo bien, ¿se entiende? A ver, otro motivo, craneemos. A ver, fuma conmigo. A ver, acompáñame en la fumada. Cuénteme, otro motivo, muchachos, por el cual consideran que no haya incrementado lo que es su salario de las personas. ¿Por qué pudo haber sucedido? ¿Alguien por ahí se le ocurre algo? Mm, normal, me avisa si a alguien se le ocurre algo, ¿ya? A ver, ¿cuál puede ser, José? Ya, en economía también nosotros hemos aprendido la diferencia entre el salario mínimo, no, entre el salario real y salario nominal. Por ejemplo, cuando nosotros hablábamos de un salario real, ¿a quién nos referíamos? ¿Recuerdas? Salario real, ¿te suena? ¿Te suena o no te suena? Salario real, lo voy a hacer por aquí, ¿ya? Claro, José. Aquí, excelente, muy bien, Oppenheimer, excelente, muy bien. Ok, esto es lo que ellos esperaban. Te lo voy a poner por cada grafiquito por ahí, ¿ya? Esto es lo que esperaban. Y no necesariamente sucedió eso, ¿no? Lo que pudo haber sucedido es que la oferta se expandió y así como se ha expandido la oferta, también se ha terminado expandiendo no, como la demanda se ha expandido, también se ha terminado expandiendo la oferta y así el cambio que se habría generado es de cero a nulo. Lo único que habría pasado es que han aumentado más trabajadores a chambear y el salario se hubiese mantenido. Muy bien, José sigue. Un tercer aspecto, y ahí me está diciendo muy bien Oppenheimer. El salario real era W sobre P y el salario nominal era simplemente W. Entonces, si nosotros analizamos lo siguiente, imagínate que nos encontremos en un salario de, no, aquí te está diciendo Perú, ¿verdad? Entonces, imagínate que la inflación en Perú, si la inflación en Perú está creciendo. Genial, está creciendo. Chicos, una subida de inflación, ¿qué significa? Cuéntame, una subida de inflación. Una subida de inflación significa una subida de precios. No te olvides, ¿ya? Perfecto. Una subida de inflación es lo mismo que una subida de precios. Entonces, vamos a analizar esto. Vamos a analizar esta segunda explicación. ¿Qué nos podría decir? Si tú recuerdas, esto significa, ¿no? Si tú recuerdas que tu salario real, ¿a quién era igual? Tu salario real era igual al W sobre P. Entonces, chicos, si tu salario está aumentando y también tu precio está aumentando, por lo tanto, ¿qué va a pasar? ¿Va a terminar aumentando tu salario real o va a terminar manteniéndose? Cuéntame, si el numerito de arriba aumenta tal como el de abajo, ambos aumentan en igual magnitud, excelente, depende de cuánto aumenten. Y aumentan en igual magnitud. Si aumentan ambos en igual magnitud, entonces lo que va a suceder es que el salario se va a terminar manteniendo, se mantiene constante. Excelente, muy bien. Claro, la idea es que nosotros busquemos argumentos para decir cómo se mantiene constante. Hasta ahí nos han dado lo que vienen a ser dos explicaciones. Te puedo dar una tercera, ¿por qué no? Eso ya no te exige el examen, pero tú eres muy visionario y así que estás determinando una tercera. ¿Cuál podría ser una tercera? Mira, a ver, podemos hacer una tercera de la siguiente manera. Por aquí voy a hacer un grafiquito, ¿ya? Vamos a hacer lo siguiente. ¿Por qué no está cambiando también, José? Cuéntame, a ver cuál podría ser un tercer motivo. Y eso lo voy a hacer por aquí abajito. Mira, chécate. Chicos, a ver, nos están diciendo que nuestra demanda se ha terminado expandiendo, ¿verdad? Genial, excelente, vamos muy bien. Ahora, imagínate que tu salario mínimo estuviese por aquí,
Ya está. Este amiguito es tu salario mínimo. Y en tu salario mínimo es donde se está contratando, ¿verdad? Aquí, chicos, este de aquí es el salario mínimo donde la gente le están pagando y donde se está pagando, ¿verdad? Genial. Entonces, si aquí tú tienes tu salario de equilibrio y arriba tienes tu salario mínimo, ¿cuál de los dos salarios es el que se está usando en la economía para pagar un sueldo? Cuéntame, ¿cuál de los dos? ¿El salario mínimo o el salario de equilibrio? ¿Cuál de los dos estamos usando en la economía? El que estamos usando en la economía viene a ser el salario mínimo. Sí, no te olvides. Por eso ponemos un salario mínimo. El salario mínimo se pone con el objetivo de que tú puedas hacer respetar ese salario como tal, ¿no? Perfecto, yo tengo aquí mi salario mínimo. Chicos, a ver, genial. Entonces, estamos quedando que el salario mínimo es el que se está pagando en la economía. Y luego estamos viendo que mi demanda se ha expandido. Entonces, como mi demanda se está expandiendo, esto ha generado que mi salario sub cero, que era un salario de equilibrio, ahora pase a ser un salario sub uno. Entonces, o sea, mi salario de equilibrio ha terminado aumentando. José, entonces, y si era informal, ok, ahorita analizamos el informal, simplemente estoy analizando este mercadito donde tenemos un salario mínimo. Quiero argumentar cómo es que el salario no está cambiando. ¿Se entiende? Eso es lo que nos pide el examen. ¿Cómo, si se está generando una expansión de la demanda, cómo es posible que nuestro salario no esté cambiando? Y un tercer motivo, como estamos analizando aquí, mira, puede ser el siguiente. Si tú tenías tu salario de equilibrio aquí, pero ¿quién está pagando el salario de equilibrio? No, estamos pagando el salario mínimo. Y luego se expande tu demanda y generas un nuevo salario de equilibrio, que es un poquito más alto. Pero ¿quién están pagando? Siguen pagando el salario mínimo. Por tanto, entonces, muchachos, ¿se ha expandido la demanda y el salario que te están pagando sigue siendo el mismo o me equivoco? Cuéntame, a pesar de la expansión de la demanda. Sí, ¿verdad? Entonces, mira, no te olvides de este tercer caso, ¿ya? Este tercer caso, ¿en qué consiste? ¿En qué nos decía? Nos decía lo siguiente, muchachos. Nos dice que la demanda se expandió. Si bien es cierto, la demanda se ha terminado expandiendo y esto ha generado y aumentó el salario mínimo y aumentó lo que viene a ser no, el salario de equilibrio. Sin embargo, como el salario mínimo era aún mayor, y este es el que se paga, ¿no? Este es el que se paga en el mercado. Entonces, no se ha cambiado lo que es el valor, ¿verdad? No se ha cambiado, ¿ok? No, entonces, se sigue pagando el salario mínimo. ¿Cómo así, José? A ver, cuéntame, a ver, si este tercer argumento te mareó un poquito. A ver, lo analizamos de la siguiente manera. Mira, chécate. Te estoy diciendo, la demanda se expandió. Genial, José. Eso debería generar un aumento de precios. Y sí, mira, aquí lo estamos viendo, un aumento del salario. Lo estamos viendo. Mira, hemos pasado de un salario sub uno, si quieres verlo, a un salario sub 2. Pero ¿qué es lo que está sucediendo? Este aumento sigue siendo aún menor que el salario de equilibrio. Y como es menor, entonces está generando algún efecto o algo y te cuento, no genera absolutamente nada. ¿Y por qué, José? Porque recuerda que en el mercado, ¿cuál están pagando? En el mercado están pagando el salario mínimo. Entonces, ¿mi salario se ha seguido manteniendo? Sí, se sigue manteniendo y te siguen pagando el salario mínimo, no te están pagando más. ¿Ok? Entonces, y ahí estamos viendo los tres argumentos donde se puede ver que una demanda se expande, pero a pesar de esta expansión, lo único que se está generando es que se siga pagando el mismo salario. Sí, entonces hasta aquí todo bien, muchachos. A ver, y aumentó, sin embargo, el salario mínimo era aún mayor, era aún mayor. Entonces el salario mínimo es el que aún se sigue pagando. Entonces se sigue pagando el salario mínimo. Ok, chicos, ¿hasta aquí todo bien o eso los marea mucho? Porque vamos a pasar a una pregunta que me parece en lo personal muy interesante de gráficas que vale 4 puntos de mercado laboral. Ok, Carita, ¿todo se entiende hasta aquí? Caramandunga o algo que los marea quizás, por ahí, Hokage.
Eco 2, Oppenheimer, Sodita, ¿todo bien? Aquí habíamos analizado lo que vienen a ser las tres explicaciones. Aquí hemos tenido lo que era la primera explicación, que es el A, aquí hemos tenido la segunda explicación y aquí hemos tenido la tercera explicación. ¿Ya? Normal me avisan por ahí si algo no les cuadra, ¿sí? Ok, entonces vamos a pasar a lo que viene a ser otra preguntita. Y esta pregunta, muchachos, fue la pregunta que quemó cerebros de todo el siglo pasado. Esta pregunta fue literalmente con la que la gente dijo, no, José, hasta aquí llegué, ya economía será para el 2023, 2, o para el 2024 todavía, José. Entonces, aquí sí, muchachos, tenemos que lucirnos en esta preguntita porque de esta pregunta es muy reciente, muy caliente y si la dominas ya ganas todo el tema. Y aquí se mezcla incluso el tema de medición del PBI. Mercado laboral aquí se mezcla con medición del PBI y lo vamos a hacer juntos, ¿ya? Mira, si algo no entiendes, me avisas con confianza para poder apoyarte. Te dice, la prolongada mega crisis de hiperinflacionaria e hiperdepresiva registrada en la economía de Venezuela obligó a migrar a millones de ciudadanos a países cercanos, incluyendo Perú, en búsqueda de mejores oportunidades económicas desde mucho antes de la pandemia del COVID. ¿Qué más te dice? Se le solicita de analizar de manera gráfica y rigurosa el impacto de la migración venezolana en el mercado laboral peruano. ¿Qué te están diciendo? Oye, analízame el impacto de la migración en qué mercado, en el mercado peruano. Muy bien. Para simplificar el análisis, asuma un solo mercado laboral peruano agregado, la vigencia inicial del pleno empleo y que el único otro factor de producción es el capital cuyos dueños son los empresarios en el Perú. O sea, simplemente te están diciendo el mercado que tú conoces, el de siempre, el típico. Entonces, aquí luego te dicen, empezar con un gráfico claro y detallado que muestre tanto el equilibrio inicial como el equilibrio final del mercado laboral peruano. Ok, entonces, ahora sí, muchachos, luce, te están diciendo el mercado, el punto inicial y el punto final. ¿Y sabes por qué me encanta esta pregunta? Porque esta pregunta literalmente ha quemado cerebros a todo el mundo. Hasta algunos JPs cuando vieron esta pregunta se quedaron, what, ¿cómo es posible que vayan a evaluar esto? ¿Ok? Algunos con esta pregunta prácticamente le dijeron adiós al tema del mercado laboral, le metieron mucho odio. Pero vamos a ver que es una pregunta muy bonita. Es muy, muy, pero muy bonita. ¿Ok? Uy, qué raro. Ay, qué raro. Bueno, entonces voy a esperar unos minutitos más. Bueno. Ok, entonces, aquí está, lo tenemos lo que es el salario y tenemos lo que es el número de trabajadores, ¿verdad? Tenemos salario y número de trabajadores, los tenemos en el punto de equilibrio. Aquí podemos hablar del mercado laboral peruano. Ya, voy a dibujarlo un poquitito más acá para que sea bonito. Perfecto, José. Entonces tenemos al mercado laboral peruano. Ahora, ¿qué es lo que va a suceder? Lo que va a suceder es lo siguiente. Si aquí tú tenías tu salario de equilibrio y aquí puedes tener tu número de trabajadores en equilibrio, lo que está sucediendo es lo siguiente, que esto es una oferta de quién? Oferta de trabajo de quién? De solo los peruanos. Y esto es una demanda, ¿no? Una demanda de las empresas. Pero ahora con la migración, ¿qué está sucediendo, muchachos? ¿Qué va a generar una migración? Una contracción de la oferta, de la demanda, una expansión de alguien. Confía en ti. Cuéntame, ¿qué genera una migración? Una migración va a terminar generando lo que se llama una expansión de la oferta, no te olvides de eso, ¿ya? Una migración o específicamente lo que viene a ser una inmigración para el Perú, una inmigración, gente que está entrando para el país, eso va, ¿qué va a generar? Va a generar más personas. Y si hay más personas, entonces eso significa ¿qué cosa? Significa que mi oferta se va a terminar expandiendo. Si yo termino expandiendo lo que viene a ser mi oferta, voy a tener la siguiente oferta y aquí me encuentro lo que viene a ser en un puntito B, es decir, salario uno y número de trabajadores uno. Muy bien, entonces, excelente, eso es lo que vamos a analizar. Pero la gran pregunta es la siguiente, chicos. ¿Esta oferta por quién está conformada? ¿Solo por peruanos? ¿Solo por venezolanos o por ambos? José, lo que ha sucedido es que se ha terminado expandiendo, pero esta oferta está conformado tanto por peruanos como lo que viene a ser venezolanos. Muy bien, ¿verdad? Ahí nuestros chamitos.
Muy bien, ahí tenemos entonces esta oferta nueva, ¿no? Perfecto. Genial. ¿Qué más nos piden? Empezar con un gráfico claro detallando que muestre tanto el equilibrio inicial como el equilibrio final en el mercado. Se sugiere identificar con letras mayúsculas, ok, los puntos de intersección. Perfecto, si a nosotros nos están pidiendo identificar, aquí podemos poner el puntito A, que es nuestro punto inicial, y hemos llegado a nuestro puntito B. Ok, y la demanda se podría expandir dependiendo si me encantó, Oppenheimer, tu análisis es muy bueno, pero como no nos están detallando más ese análisis, nosotros vamos a seguir con este caso general nada más. Sí, pero muy bueno tu análisis, ¿ya? Ahora sí, vamos a pasar a la parte B y a la parte C. Y estas partecitas son prácticamente quienes nos van a brindar todo, ¿no? Pero antes de eso, muchachos, por ejemplo, ya nos encontramos a este nivel de trabajadores, ¿verdad? Que es el punto B. En este punto B, ¿qué es lo que sucede? Lo que sucede es lo siguiente. Chicos, si a este nivel de salario, cuéntame, a este nivel de salario, este puntito C, ¿qué es lo que está sucediendo? Cuando yo tengo el salario 1, lo que está sucediendo es que en el puntito C, ¿a quién está tocando? ¿A la oferta de peruanos, a la oferta de venezolanos, a la oferta de ambos? ¿A quién está tocando? A este nivel de salario, que es el nuevo salario. Está tocando la oferta de peruanos. Entonces, debido al ingreso de los venezolanos, muchachos, esta es la oferta de los peruanos. O sea, estos son los peruanos que quieren trabajar con ese salario, un salario más bajo, ¿verdad? Entonces, la diferencia entre ambos, ¿quién crees que sea? La diferencia entre ambos es los venezolanos quienes han terminado entrando, ¿no? Es venezolanos, venezolanos. Ok, muy bien. Ahorita vamos a seguir. Deme un segundito. Claro, sí, 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 ahorita quiero ver eso. Solo denme un segundito. Lo que sucede es que tengo que llamar a la persona que va a dictar Mate 2, porque al parecer le ha pasado algo. Un segundito, denme, ¿ya? Y vamos a seguir con esta preguntita. Un segundito. Bien, como le estaba detallando, muchachos, aquí lo que nos están pidiendo es analizar lo que es el impacto de la migración, la migración venezolana. Lo que está sucediendo es que se está generando una expansión de la oferta, ¿verdad? Y esa oferta ya es una oferta de los peruanos, también contando a los venezolanos, ¿verdad? Y a este nuevo nivel de salario que se ha generado, nosotros analicemos. Si nosotros vamos para allí, insertamos este nivel de salario en la oferta de los peruanos, esto sería lo que ofrecerían únicamente los peruanos. Y ya en esta oferta, aquí están mezclados tanto venezolanos como peruanos. ¿Y esto a qué se debe? Esto se debe a la expansión que han generado los venezolanos, es decir, a toda la entrada que han generado los venezolanos. José, entonces, ¿una entrada de venezolanos va a generar un desempleo para los peruanos? Claro, pues también termina generando un desempleo para los peruanos. Por ahí creo que alguien me había preguntado eso, ¿no? Claro, ¿por qué? Porque a un menor precio los peruanos no quieren ofrecer su mano de obra, pues. Entonces, como no quieren ofrecer, los botan y aceptan una mano de obra más barata. ¿Ok? Muy bien. Entonces, uy, qué raro, no me quiere salir esto. Mucho mejor. Bien, ahora sí, continuando. Listo, José. Vamos a analizar las preguntitas. Lo primero que nos pedían era simplemente analizar la expansión. Luego me dice, calcule por favor los montos totales de ingresos iniciales y finales recibidos por trabajadores peruanos, mostrando claramente la diferencia entre ganancia y pérdida, ¿ya? Entonces, nos están pidiendo, muchachos, cuánta plata ganaban antes los peruanos y cuánta plata están ganando ahora. Para ello lo vamos a hacer con colorcitos. Lo vamos a hacer antes y después, ¿ya? Antes y después, para que tú puedas ir viendo. Genial, José. Ok, vamos a hacerlo por aquí. A ver, la partecita B nos están diciendo, oye, ¿sabes qué? Analiza cuánta plata están ganando los peruanos antes y después. Es decir, los ingresos de los peruanos antes y después. Ok, entonces vamos a analizar ello. Primero, partamos de lo siguiente. ¿Cómo calculamos los ingresos que uno tiene? José, lo podemos calcular de la siguiente manera. ¿Cuánto gana una persona? Es su ingreso. Ah, pero si analizamos cuánto está ganando cada persona y también vemos cuántas personas están chambeando, ¿podemos saber los ingresos de toda la economía o no? Tú dime. ¿Podemos determinar o no podemos determinar los ingresos de toda la economía? Sí, ¿verdad? Y eso es justo lo que vamos a hacer ahora. Vamos a determinar los ingresos de la economía bajo la siguiente, más que fórmula, es más que nada lógica. Los ingresos de la economía se calculan de la siguiente manera. ¿Cómo que, José?
como el salario de cada una de las personas que está ganando el salario de equilibrio multiplicado por quién? Por la cantidad de trabajadores que están siendo contratados. Contratados. Ok, entonces vamos a analizar eso. Por ejemplo, si nosotros nos encontrábamos antes de nuestro equilibrio, antes de la expansión, ¿cómo iba a terminar todo? Lo que iba a terminar es lo siguiente. Chicos, ¿cuántos salarios están pagando en el equilibrio inicial? ¿Cuánto están pagando? ¿Salario sub uno, salario sub cero? Cuéntame. ¿El uno o el cero? Excelente, muy bien. Entonces, lo que está sucediendo es que están pagando ese salario sub cero. ¿Y a cuántos trabajadores se está contratando? L sub S de los peruanos, la cantidad ofertada de los peruanos, el L sub cero o el L sub uno. Excelente. Entonces, toda esta parte viene a representar ¿quién? Esta parte viene a representar lo que se conoce como los ingresos de los peruanos. ¿Se entiende? Entonces, si te hablan de los ingresos de toda la economía antes, los ingresos antes, ¿quién vendría a ser? Los ingresos antes vendría a ser nuestro amiguito. Tú tienes un rectángulo y eso está caracterizado por quién, W0, el A, ñam, 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 aquí cero, ¿no? Y aquí un L sub cero. ¿Se entendió, muchachos, hasta aquí? Ese es el ingreso antes de toda la economía. Ahora vamos a analizar lo mismo, pero el ingreso después. Si a alguien por ahí no le cuadra algo, me avisa, yo encantado de detenerme, ¿ya? José, si quieres analizar el ingreso después de toda la economía, vas a hacer lo mismo. ¿Cómo así, José? Lo que yo voy a hacer, muchachos, es pues determinar cuál sería el área. Entonces, ahora sí, ¿cuánto sería el salario nuevo que están recibiendo todos los trabajadores en el nuevo equilibrio? ¿W sub uno, W sub cero? Cuéntame. W sub uno. ¿Y cuánto es el número de contratados en la cantidad de peruanos? ¿El L sub 0, sub uno o el L sub 2? Que aquí lo voy a escribir. L sub 2. ¿Cuál de los tres es? Excelente. Entonces, si tú quieres calcular cuánto es el ingreso después de los peruanos, el ingreso después sería lo que viene a ser W sub uno, el C, el L sub 2 y el cero. Chicos, ¿hasta aquí alguien tiene alguna duda? Eso prácticamente era la pregunta. Te podían analizar el ingreso antes y el ingreso después de las personas que están entrando al país. ¿Ya? Bien, vamos a analizar la siguiente, que nos pide en la letra C. ¿Qué nos dice la letra C, verdad? Hasta ahí pide la letra B, ingresos iniciales y finales. Y la gran pregunta, ¿hay más ganancia o hay más pérdida? Tú dime, ¿hay más ganancia o hay más pérdida? Luego de las migraciones, luego de que ellos hayan entrado. O sea, mira, yo estoy viendo que antes, era un rectángulo súper grande, pero ahora, luego de este cambio, el rectángulo es súper pequeño. Uy, ¿se entiende? Ay, qué raro. Sí, se me escucha bien, muchachos, porque creo que se me ha entrecortado, o me parece. ¿Me escucha bien? Ok, ok, ya está, porque me pareció tu internet inestable, qué raro. Bien, entonces vamos a partir con la preguntita C. ¿Qué nos dice la preguntita C? La preguntita C nos dice lo siguiente. Joven, luego de haber calculado esa primera parte, por favor, calcule las ganancias antes y después de los empresarios. Le dice eso, ¿no? Las ganancias antes y después de lo que vienen a ser nuestros empresarios. Ujú. Pero en la segunda oferta también incluye peruanos, ¿no? Entonces ahí no se debe contabilizar los ingresos de ellos también. Me encantó tu pregunta, muy buena. Entonces hay que analizarlo, mira. Lo que está sucediendo es que hay una expansión y se genera un nuevo salario, ¿me sigues? A este nuevo salario, ¿qué es lo que está sucediendo? A este nuevo salario tú debes revisar cuánto se está otorgando, cuánta gente quiere cambiar de los peruanos. ¿Me sigues? Esta es una oferta que tiene a los peruanos más los venezolanos. O sea, el aumento realmente es de puro venezolanos. ¿Me sigues? El aumento es de puro venezolanos. Los peruanos únicamente mueren acá, pero si tú quieres tener a los peruanos más los venezolanos, es esta oferta de aquí. Entonces, José, ¿cuántos?
peruanos hay trabajando al nuevo nivel de salario. Si tú vas y te das cuenta, aquí está la cantidad ofertada de peruanos. Entonces, ¿quiénes crees que sea la diferencia entre este L sub 0 o también lo habíamos puesto como L sub 2 y un L sub 1? Esta diferencia entre ambos amiguitos viene a ser toda la cantidad de migrantes que han entrado al país. Estos vienen a ser los venezolanos. ¿Se entiende? O sea, ya no nos pertenece. ¿Me sigues? Dale, muy bien, genial, a ese nuevo nivel de salario. Ya, entonces, sigamos analizando. Si tú me estás diciendo que es una pérdida, y luego vamos a pasar a la C. ¿Qué fracción hemos perdido, muchachos? Si tú me estás diciendo que es una pérdida, José, lo que hemos perdido es esta fracción de aquí, ¿verdad? Lo de azulito. Es decir, si tú lo pintas bien bonito, sería de esta forma, ¿no? Esto es lo que hemos perdido. Y aquí lo voy a hacer, ¿ya? Porque el examen te pide demostrarlo así con grafiquitos, qué es lo que tú estás ganando, qué es lo que estás perdiendo, y aquí es W sub 0, aquí es W sub 1, aquí es mi puntito C, aquí es mi puntito L sub 2, aquí es mi puntito L sub 0, y aquí es mi puntito A. Eso es lo que hemos perdido, ¿ya? Para llegar de uno y llegar al otro que es un poquito más pequeño. Muy bien. Ahora sí, vamos con la partecita C y con eso prácticamente muere la preguntita, ¿no? ¿Qué nos dice la partecita C? Nos dice, oye, te cuento, los montos totales de ganancias iniciales y finales de los empresarios. Por favor, identifícalos como consecuencia de la migración. Entonces, nos están pidiendo lo que es la ganancia que están recibiendo, ganancia de los empresarios. Entonces, ¿cómo nosotros calculamos esa ganancia de los empresarios? De la siguiente manera, muchachos. Si tú recuerdas, esta ganancia, ¿qué representa, José? Es como una ganancia adicional que ellos están recibiendo. Esta ganancia representa los excedentes. ¿Cómo así? Lo que gana la empresa o lo que gana de forma adicional, por así decirlo, representan los excedentes. A ver, José, explícame. No lo llego a entender muy bien. Dale, dale, te lo comento. Mira, si tú tienes lo que vienen a ser los excedentes, terminaría de la siguiente manera. Por ejemplo, tienes una oferta y tienes una demanda. Genial. Chicos, esta era oferta y esto era una demanda. Mi pregunta es, ¿qué excedente va aquí? ¿Excedente de consumidor, excedente de productor? Arriba, ¿quién iba? ¿Recuerdas? ¿Olvidaste o te olvidaste? Excelente. El de arriba es el excedente consumidor, no se olviden, ¿ya? Y el de abajo es el excedente del productor. Entonces, ¿sí? Muy bien, dale, descuida. No hay ningún problema. A nosotros nos están pidiendo lo siguiente. Nos están pidiendo es cuánto están ganando de forma adicional. Genial. Aquí vienen a hacer las empresas, ¿verdad? Esto vienen a hacer las empresas y las empresas son quienes están consumiendo la mano de obra, porque ellos están pagando la mano de obra. Entonces, ¿qué estaría sucediendo? Esto es lo que ellos están pagando. Lo que ellos están pagando es el salario de equilibrio, ¿verdad? Entonces, mira, por este primer trabajador está pagando lo que es 1.000 soles, su salario de equilibrio, por este primer trabajador. Pero ese primer trabajador es tan, pero tan productivo que a la empresa no le produce 1.000 soles, sino a la empresa le está produciendo ¿cuánto? A la empresa le está produciendo un total de 5.000 soles. Mi gran pregunta es, muchachos, ¿cuánto es la ganancia de la empresa? Si la empresa le está pagando 1.000, pero la empresa está ganando un total de 5.000 por ese trabajador, está ganando lo que es 4.000. Entonces, esto de aquí, ¿no sería lo que está ganando la empresa? ¿O me equivoco? Cuéntame. Sí, ¿verdad? ¿Sí o no? De la empresa. Entonces, así vamos a analizar por cada uno de los trabajadores. Es decir, ¿el excedente del consumidor es la ganancia que está recibiendo la empresa o me estoy equivocando? Tú dime. Sí, José. El excedente del consumidor es la ganancia que está recibiendo la empresa. Y ahí esto lo voy a graficar un poquito más bonito. Ok, entonces, a ver, José, explícalo de nuevo, dale, yo lo hago encantado. Mira, lo explico si alguien por ahí no lo ha entendido. Lo que sucede es que la empresa por el primer trabajador está pagando un total de 1.000 soles, pero este primer trabajador, recuerda que la curva de la demanda es lo que producen los trabajadores, es el valor del producto marginal, entonces, lo que sucede es lo siguiente, muchachos, lo que sucede es que ahora, pues ya está. Esto reviene. Uy, lo siento, qué terrible, terrible.
Ya está. Entonces, eso viene a representar lo que es nuestra ganancia adicional, ¿verdad? Por lo tanto, si tú quieres saber cuánto es la ganancia de la empresa, ¿eso qué vendría a ser? Esto viene a ser el excedente de consumidor. Entonces, vamos a calcular el excedente de consumidor en cada uno de ellos, ¿ya? Y así tú puedas determinar cuánto ha ganado, pues, cuánto ha ganado. Entonces, vamos a hacerlo antes y después. Por ejemplo, mi excedente de consumidor, muchachos, llegaba hasta lo que era mi precio de equilibrio o mi salario de equilibrio. Era debajo de la demanda hasta mi precio de equilibrio, ¿verdad? ¿Ok? O salario de equilibrio. Entonces, en una primera situación, en un mercado laboral antes de que todo se malograse, antes de que todo estuviese en ruinas, ¿qué hubiese pasado? A ver, aquí simplemente analizándolo ahí. Cuéntame, ¿dónde estaba mi excedente de consumidor? ¿Hasta dónde llegaba? José, ¿mi excedente de consumidor era este de aquí o me equivoco? Este de aquí, muchachos, es mi excedente de consumidor. Es decir, eso era la ganancia de la empresa. Esto no te olvides, eso era la ganancia de la empresa. La ganancia de la empresa. Pero así como esta ha tenido una ganancia de la empresa antes, no es la misma ganancia que quizás tenga después, ¿no? Porque si tú lo analizas luego, ¿cuánto sería la ganancia de la empresa? Eso es lo que vamos a ver ahora. La ganancia de la empresa sería algo mayor, sería algo menor. Tú me dirás, a ver, José, lo hacemos. Por este lado yo tengo, muchachos, ¿hasta dónde llegaría ahora mi excedente de consumidor? Cuéntame, hasta W sub cero, hasta W sub uno. Muy bien, ahora va a llegar hasta un poquito más abajo, ¿verdad? Entonces, esto viene a representar ¿qué cosa? Representa el excedente de consumidor o más conocido también como la ganancia de la empresa para el mercado laboral. Ok, entonces, hasta ahí ya tenemos lo que vienen a ser los triangulitos. Entonces, ¿qué ha pasado con la ganancia de la empresa? Cuéntame, ¿qué pasó con la ganancia de la empresa? Por lo tanto, la ganancia de la empresa terminó aumentando, ¿verdad? Excelente. La ganancia de la empresa aumentó. Ya, y esto, José, ¿tenía que hacerlo o no tenía que hacerlo? O sea, con gráficos sí tenías que hacerlo, pero de forma intuitiva también se puede ver o no se puede ver. Claro, pues muchachos, imagínate que hay más mano de obra en tu ciudad, en donde tú estás analizando, ¿ok? Imagínate que hay más mano de obra. Entonces, ellos, o sea, lo que va a suceder es que el salario de equilibrio va a terminar reduciéndose. Entonces, tú tienes que pagar menos por los trabajadores. Como tú pagas menos por los trabajadores, ¿eso te conviene a ti o no te conviene? Tú, a ti como empresa. José, a mí me recontra conviene, ¿no? Claro, como empresa, si es que estoy pagando menos a mis trabajadores, entonces ¿eso qué significa? Pues que voy a tener más ganancias. Me recontra conviene, ¿se entiende? Entonces la ganancia de la empresa aumentó. Bien, ahora sí, solo para cerrar, creo que nos están dando una preguntita adicional por la parte de aquí abajito. Luego me dice, asimismo, te dice, ¿qué más? El monto total recibido por los... no, esa es la B. Asimismo, las hemos determinado lo que vienen a ser las ganancias, ¿ya? Ya hicimos las ganancias iniciales y finales, y luego me están diciendo cómo el producto, como la variación del producto interno. A la miércoles, ¿a qué te estás refiriendo como la variación del producto interno, José? A ver, íbamos tan, pero tan bien que ahora me estás metiendo el PBI. ¿Cómo es eso posible? ¿En qué momento hemos trabajado? Estábamos trabajando en mercado laboral tan bonito, pero ahora me estás metiendo el PBI. Entonces ahora vamos a analizar el PBI. Muchachos, ¿cuáles eran los métodos para analizar lo que era el PBI, para medir el PBI? ¿Cuáles eran los métodos? Habían tres métodos, pero de los cuales en la universidad se ha estudiado dos. Ingreso, gasto y valor agregado. Muy bien. Entonces, tú tienes esos dos, ¿verdad? Vamos aquí a analizar lo siguiente. ¿Qué vamos a hacer, José? Cuéntame. Te cuento, mira, lo que nosotros vamos a hacer es lo siguiente. ¿Ya? A ver, ahí está bien, todo está bien, perfecto. Ok, eso es lo que estaban recibiendo la economía. Ajá, ajá, ajá. Muy bien, entonces, ujú. Nosotros vamos a hacer eso. Vamos a analizar lo que viene a ser bajo el método de ingreso. ¿Te parece? ¿Podemos analizar bajo el método de ingreso, sí o no? Claro. Para eso, para el método de ingreso, el método de ingreso, ¿qué valora, muchachos? ¿Qué dice? ¿Qué está valorando? ¿Cuánto tú estás ganando, sí o no? Entonces, yo puedo analizar aquí lo que vienen a ser las ganancias de la empresa.
y así, y ganancias de la empresa más la ganancia de los trabajadores, y así puedo calcular mi PBI, que así nada más, José, eso es lo que vamos a hacer. Entonces, mira, lo que vamos a hacer es lo siguiente, ¿ya? A ver, vamos a hacer el antes y el después y luego hacemos la variación. ¿Cómo así? A ver, cuéntame, José. Mira, vamos a partir del mercado laboral que nosotros teníamos arriba, José, y el consumo e inversión, eso es por el método gasto. ¿Me sigues? Ahora, por el método de ingreso, lo que tú analizas es cuánta plata le están entrando a las personas. Y por cualquiera de los dos métodos te debería salir lo mismo. Claro, y aquí, ¿a quién estamos viendo, muchachos? Estamos viendo salario, pues. Como nosotros estamos viendo salario, ¿qué método te conviene? ¿El método del gasto o el método del ingreso? José, me conviene el método del ingreso. Pero si tú estuvieses viendo, claro, el ISAU, ¿verdad? Claro, uno se olvida de Oppenheimer. Ya está. Pero en sencillo, muchachos, el método de ingreso, en su forma más simplificada, es ganancias de la empresa más ganancias de los trabajadores, que viene a ser como salario, ¿no? ¿Y esto a qué pertenece? Si quieren relacionarlo al método ISAU. El método ISAU te decía intereses netos, esto por ejemplo te decía salarios, ¿verdad? El método de ingreso te decía salarios. ¿Qué más te decía? Las utilidades también distribuidas, ¿verdad? Las utilidades que están siendo, esto vienen a representar las utilidades. Ok, entonces, perfecto. Por ejemplo, antes de la intervención, muchachos, ¿esto de aquí quién era? ¿Alguien me recuerda? ¿Quién era eso? Antes de que sucedan los cambios en el mercado laboral. El amiguito de ahí arriba que acabo de pintar, ¿quién era? El excedente consumidor. Pero hablando del sector empresarial, ¿qué representa? Lo vimos hace un segundito arriba. ¿Qué representaba? Ese excedente de consumidor representaba lo que eran las ganancias de quién. ¿Ganancias de quién? Cuéntame. Eso representaba nuestras ganancias de la... Excelente. Muy bien. Eso representaba nuestras ganancias de la empresa. ¿Ok? Esto, muchachos, representaba lo que eran las ganancias de la empresa. Ok, muy bien. Esto antes representaba lo que era la ganancia de la empresa. No te olvides, estoy analizando ahí. Esto de aquí representa la ganancia de la empresa. Ok, chicos, y si yo multiplicaba lo que era el salario por el número de trabajadores, cuéntame, ¿qué me daba? ¿Qué me daba? ¿Alguien recuerda esto qué era? ¿Esto qué era? Era el ingreso de los trabajadores. Me encantó, Oppenheimer, lo que dijiste. Me encantó totalmente. Bien, Oppenheimer. Muy bien jugado. Bien hecho. Bien, muy bien hecho. Esto de aquí viene a representar quién. Viene a representar mi ingreso de quién. De los trabajadores. De los trabajadores peruanos, ¿verdad? Genial. Te conozco, dice. Ya está, trabajadores. Hasta aquí, muchachos. ¿Alguien tiene alguna duda? Entonces, si tú quieres calcular el PBI, en este caso, si tú quieres calcular el PBI, ¿cuál sería? Sería la suma de ambos. O sea, esto de aquí vendría a representar quién. Esto de aquí representa lo que es mi PBI antes. Y este PBI está representado por el método de ingreso. Ya no te olvides, ya PBI antes. Ahora vamos a hacer lo que es nuestro PBI, pero en una situación después. Perfecto. Hasta ahí tenemos nuestro PBI antes. Chicos, si alguien tiene alguna duda, normal me avisa, yo freno. Ahora lo que vamos a hacer es nuestro PBI después. Perfecto. Lo que tenemos ahora es toda la entrada de los peruanos, ¿verdad? Genial. Muy bien. Entonces, vamos a comenzar a analizar. ¿Ok? Comencemos a analizar, José. Dale, hay que comenzar a analizar, ¿ya? Uy, dime un segundito, qué raro. Me está escribiendo el profe. Un segundito, ¿ya? Dime un segundito, me está escribiendo el otro profe. Un segundito. Muy bien. Entonces, continuando, ahora vamos a analizar la ganancia de la empresa luego de haber sucedido todo ello. Entonces, si tú analizas la ganancia de la empresa, muchachos, ¿esto qué sería? Cuéntame, ¿qué sería eso? ¿Recuerdas? Eso viene a ser lo que es la ganancia de quién? Ganancia de la empresa. Muy bien. Y ahora, si analizamos, chicos, si analizamos toda esta partecita de aquí abajito, ¿quién crees que sea? Esta partecita de aquí abajito, mira, todo nuestro salario por todos nuestros trabajadores, incluyendo los venezolanos. ¿Eso qué viene a ser? ¿La ganancia de los peruanos? ¿La ganancia de los venezolanos? ¿Qué viene a ser eso?
Esto, claro, viene a ser toda la ganancia de los trabajadores, sin discriminar a nadie, ¿verdad? Ganancia de los trabajadores. Entonces, si tú quieres calcular lo que era el PBI luego de esa situación, ¿cuál vendría a ser? Tu PBI es todo este amiguito. Sí, todo esto, ¿verdad? Todo este amiguito viene a representar tu PBI después. Mira, por eso esta pregunta me encanta porque te permite analizar nuevas cosas que quizás antes tú no veías, lo normal. Te mezcla PBI y todo eso. ¿Ya? Entonces, esto recuerden que es por nuestro PBI. Ahora sí, hasta aquí, ¿cómo van? Si tú quieres calcular cuánto cambió, entonces, ¿cuál es la variación del PBI? ¿Cuál es la variación del PBI? Simplemente tienes que comparar al después, le quitas el antes. Simplemente es como una resta. Y si tú restas esas gráficas, te quedaría algo así, ¿no? ¿Cuál vendría a ser esa diferencia? Y esto lo voy a plasmar por aquí. La diferencia entre ambos es la siguiente. Es esta de aquí. A ver, tenemos por aquí. Perfecto. Antes llegaba solo hasta aquí. Antes, mira, ¿hasta dónde llegaba? Solo llegaba hasta aquí. Pero después llegaba todo eso. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia sería este querido amiguito. Esto viene a ser la variación del PBI. ¿Cuánto ha cambiado antes y después? Es decir, si lo quieres poner en letritas, sería del A al L0, al L1 y al B. Eso sería, ¿verdad? Muy bien. Ahí está, chicos. Hasta aquí, ¿alguien tiene alguna duda? Denme un segundito, por ahí me están llamando otra vez, que es raro. Si quieren prepararles un videíto, o sea, como al profe se le ha complicado, me está diciendo si es que puede, si es que desean que les prepare un videíto o algo así me está explicando. Ok, dale, dale. Ok, voy a volver cómo es el parcial. A ver, ahorita respondo. José, ¿podrías volver a explicar por qué es el moradito? Dale, dale, mira, te comento. Antes llegaba mi PBI hasta aquí, hasta el L sub 0. ¿Me sigues? Hasta el L sub 0 y luego ¿hasta dónde llega? Hasta el L sub 1. ¿Me sigues? O sea, un poquito más allá. Entonces, ¿cuál sería la diferencia? La diferencia sería entre este L sub 1 y este L sub 0, ¿verdad? Es cuánto incrementó, cuánto ha variado, cuánto ha cambiado del antes al después, cuánto ha variado. ¿Me sigues? Claro, es lo que se añadió, es el plus. Y eso viene a ser mi variación del PBI. Muy bien. Ok, deme un segundito más. Están llamando otra vez. Un segundito, muchachos. Pero hasta aquí, ¿alguien tiene alguna duda? Normal me avisa para poder apoyar. Bien, ahora sí, vamos a analizar lo que es un plus, muchachos. A ver, ¿cuál es el plus, José? Cuéntame. A ver, imagínate que a ti te dicen, oye, joven, ¿sabes qué? Calcúlame lo que es el Producto Nacional Bruto. A ver, este es el plus 2, plus 2. A ver, otro plus. Te dicen, oye, ¿sabes qué? Hay el Producto Nacional Bruto. Miércoles, José, ¿cómo miércoles era mi Producto Nacional Bruto? Chicos, la definición del Producto Nacional Bruto, ¿alguien la recuerda? ¿A dónde estaba orientado la definición del Producto Nacional Bruto? La definición del Producto Nacional Bruto significa que es todo lo que producen los peruanos, todo lo producido por nacionales, en su forma más sencilla, porque en sí es el valor de los bienes y servicios producidos por nacionales dentro o fuera del país, ¿verdad? Muy bien. Entonces, genial, me encantó ahí muy bien lo que dijiste, Oppenheimer. Vamos a analizar eso. Solo nos están pidiendo lo que producimos por nacionales, o es decir, el ingreso de los nacionales, ¿verdad? Genial. Entonces, vamos a seguir analizando con esto. ¿Cómo así? Mira, nosotros teníamos lo que era nuestro antes, ¿verdad? Aquí en nuestro antes todo estaba bonito, todo estaba en orden. Ya vamos a explicar cómo se mueve el PNB o el Producto Nacional Bruto. Todo en el antes se encontraba en orden, ¿verdad? Lo de arriba era ganancia de la empresa, lo de abajo era lo que era nuestro ingreso de los trabajadores y todo ello. Ahora sí, esto muchachos era nuestro PBI antes y también podemos decir nuestro Producto Nacional Bruto antes, porque no había ningún extranjero. Ahora lo que nosotros vamos a analizar es la llegada de los extranjeros. Si tú recuerdas, lo que sucedía es que había ocurrido esta llegada. Mira, la que hicimos aquí, la que hicimos al ladito. José, todo eso era nuestro PBI, pero la gran pregunta sería, todo lo que es nuestro PBI, muchachos, ¿qué debemos hacer para llegar al PNB? Y por ahí me dijeron muy bien, debemos restarle ¿quién? Debemos restarle a algo que se llama
Excelente. Debemos restar algo que se llama solo debemos quedarnos con nacionales. Entonces, muchachos, ¿qué es lo que está sucediendo? Cuéntame. Lo que está sucediendo es lo siguiente, que, por ejemplo, tú te encontrabas aquí en L sub cero. Ahora, ¿cuántos serían los nuevos ingresos que van a tener tus solo trabajadores nacionales? ¿Hasta dónde irían tus trabajadores nacionales, muchachos? Salario sub uno, ¿hasta dónde? Hasta L sub cero, hasta L sub 2, hasta L sub cero o hasta L sub uno. ¿A dónde irían la ganancia de tus trabajadores? Y estamos hablando de trabajadores solo peruanos. ¿Ok? Las empresas de arriba eran peruanas. Ahora solo queremos hablar de trabajadores peruanos. Hasta L sub 2, excelente. Entonces, este amiguito de aquí viene a representar mi nuevo ingreso. ¿Se entiende? Muy bien. Entonces, aquí está el antes y aquí está mi PNB también. Bueno, aquí ya está mi PNB después. Mi PNB después. ¿Todos entendieron, muchachos, hasta aquí cómo salió mi PNB en el estado después? Mira, mi antes era simplemente todo lo que producían los peruanos, o sea, las empresas son peruanas y los ingresos de mis trabajadores, que todos son nacionales hasta aquí, ¿no? Y luego lo que yo hago es simplemente calcular lo que son los ingresos de mis nacionales. ¿Sí? Mis ingresos de mis nacionales y eso, nada más, o sea, no integro los ingresos que quizás están haciendo los extranjeros porque me están pidiendo el Producto Nacional Bruto, solo lo que producen los nacionales. Entonces, lo que tú debes hacer aquí es lo siguiente. A ver, hay que analizar. Primero, uno, chicos, ¿la ganancia de la empresa está aumentando o no está aumentando? Cuéntame, ¿la ganancia de la empresa aumenta o no aumenta? La ganancia de la empresa sí aumenta y podría poner un puntito por aquí, ¿no? Un E. ¿Cuál sería lo que aumenta? Vamos, José, mira, si nosotros tenemos, ¿está aumentando de dónde? Está aumentando, antes nuestra ganancia de la empresa se ha hecho un poquito más grande, ¿verdad? Si lo ves, la ganancia de la empresa ahora se ha hecho un poquitito más grande. Excelente, la ganancia de la empresa aumentó. Dos, la ganancia la ganancia o ingreso de lo que viene a ser los trabajadores, ¿aumentó o disminuyó? Cuéntame. ¿Qué ha pasado? A ver, mira, José, antes ¿hasta dónde llegaba? Llegaba hasta l cero, pero actualmente ¿hasta dónde llega, muchachos? ¿Llega hasta l cero o llega un poco antes? La ganancia de los trabajadores y específicamente hablando peruanos, porque estamos analizando el PNB, terminó cayendo. Por lo tanto, el PNB, ¿qué le ha pasado? ¿Ha aumentado o ha caído? Porque arriba ya hemos definido que nuestro PBI aumentó. Arriba sí hemos quedado que nuestro PBI aumentó, en eso estamos de acuerdo. Pero ¿qué ha pasado con mi PNB, muchachos? ¿Está bajando o está subiendo? José, mira, mi ganancia de la empresa está aumentando, pero de acuerdo a la ganancia de los trabajadores está disminuyendo. Entonces, es incierto. No podemos definirlo. ¿Sí? Depende, y me encantó eso, depende. ¿De qué depende? Cuéntame. Depende de quién sea mayor. Depende si el incremento o caída es mayor o menor. Se entiende, me encantó lo que dijiste, este depende, pero debías especificarlo aquí. Estoy aquí. Muy bien. Chicos, pues prácticamente esto fue la pregunta. O sea, tú no debías hacer todos los gráficos, tú simplemente podías hacerlo con lo que eran letritas A, B, C y D y comenzar a señalar. Yo aquí te he especificado todos los gráficos, pero quería saber si llegaste a entender o José ya estoy viendo puro nubes. ¿Se entiende, muchachos? O quizás algo que quieren que explique un poquito de PNB, que quizás desean que explique un poquito de PBI, o que quizás que desean que explique un poquito de cómo nació la ganancia de la empresa, o los ingresos de los peruanos, o lo que es el nuevo punto de equilibrio. Esta pregunta en total te brindaba 4 puntos. 4 puntos de un examen parcial es, uff, oro. ¿Ok? Entonces, hasta aquí se entiende, me avisen si no que repita algo con confianza. Ah, ahí no es, Caramandunga, ¿se entendió todo? Eco 2 a la primera, Hokage, Oppenheimer, ¿se entiende hasta aquí? O por ahí algo los marea mucho. Normal, me avisan con confianza para poder apoyarnos, ¿ya?
Muy bien, muchachos. Igual, practiquen esta preguntita, les va a servir porque de alguna forma te enseña nuevos conceptos que quizás antes no veías. ¿Ya? Bien, ¿podemos cerrar el tema y pasar a medición de la inflación? Cuéntame, ¿podemos pasar de tema o todavía no? Vamos a pasar de tema, ¿ya? Medición de la inflación. Aquí te he traído un comente y en este comente mi sugerencia es que puedas seguir también practicando, ¿ya? A ver, hacemos. Nos dicen, la pregunta 04 nos dice, en el conflicto entre Rusia y Ucrania, un importante exportador de trigo, maíz, cebada, aceite y todo ello está impactando la economía a nivel mundial. En el caso de Perú, los efectos provenientes de este conflicto son los mayores precios del petróleo. Ok, nos está diciendo una subida de precios de petróleo. ¿Eso es un peligro? Claro que es un peligro y no solo para la economía de Perú, sino para todas las economías del mundo. Una subida del petróleo, muchachos, es algo que da miedo. Sigamos leyendo. Luego me dice, los granos, el trigo y los cereales que impactan negativamente a las industrias, ¿ok? Que impactan negativamente a las industrias de minería, el agro, fertilizantes, metalurgias, explosivos y detergentes. Por otro lado, se tiene que la normalización de actividades económicas por la menor incidencia de los contagios de COVID-19, así como el retorno a clases presenciales en los colegios. Entonces, estamos teniendo dos eventos. Uno que está aumentando los precios del petróleo y eso en general está haciendo que todos los productos de trigo o cualquier otra cosa también eleven su precio y por el otro lado nos están diciendo un retorno a clases. Y la pregunta es, ¿cómo cree que se ve afectada la inflación en el Perú? Y para eso vamos a analizarlo. ¿Bajo qué vamos a analizarlo? Bajo dos eventos. Por ejemplo, vamos a analizarlo ¿por cuál quieres primero? ¿Por el retorno a clases o por los mayores precios de petróleo? ¿Cuál te gusta más? A ver, dime y lo hacemos. ¿Cuál te gusta más? Petróleo. Ok, entonces muchachos. Ok, a ver, si analizamos el petróleo. Si el petróleo, específicamente el precio del petróleo, está subiendo, cuéntame, entonces, ¿esto va a ser más rentable o menos rentable para el mercado? La rentabilidad cae, ¿verdad? Entonces, ¿por qué, José? ¿Por qué va a ser menos rentable? Porque este producto, muchachos, sirve para transportar todo. Entonces ya no es tan rentable como que ser empresario, ya que ahora todo va a resultar un poquito más caro. ¿En qué sentido? En que los precios van a comenzar a elevarse, ¿no? Ok, entonces, o sea, si el petróleo sube, por así decirte, si no te quieres bloquear mucho, tus insumos, muchachos, van a terminar también subiendo. Y como tus insumos están subiendo, esto en consecuencia, ¿quién va a traer? También va a hacer que sea menos rentable y si es menos rentable, ¿qué le pasa a la oferta? ¿Se contrae o se expande a la oferta? Estamos hablando de lo que es el mercado de bienes y servicios. Entonces, la oferta se termina contrayendo. Excelente. Entonces, si tú quieres graficar esto, ¿cómo terminaría quedándote? Va a terminar quedándote de la siguiente manera. ¿Cómo así, José? Mira, te cuento. Va a terminar quedándote algo así. Algo así. Tú tienes aquí tu precio y tienes por aquí tu cantidad. Aquí tienes tu oferta y por aquí tienes lo que es tu demanda. Entonces yo me encontraba a este nivel de precios, pero lo que está sucediendo es que ahora el petróleo está subiendo y eso ha generado lo que se llama una contracción. Esta contracción, en consecuencia, ¿qué está generando con los precios, muchachos? ¿Qué está pasando entonces con la inflación? Si los precios están aumentando, la inflación está creciendo. Hasta aquí, todo en claro. Normal, me avisan. Y esto se le conoce como una inflación por la oferta. Una inflación causada por la oferta. Está partiendo de la oferta, ¿no? Todo lo que le está sucediendo a la oferta lo está rebotando. Ahora sí, vamos a analizar el otro aspecto. ¿Qué es lo que está sucediendo con la partecita B? ¿Qué nos dice la B? El retorno a clases. Chicos, el retorno a clases, ¿esto qué va a suceder? Retorno a clases. El retorno a clases va a generar que la actividad económica en el país, que la actividad económica en el país aumente. Actividad económica en el país aumente.
económica aumente. Entonces, ¿qué crees que vaya a pasar con la demanda? Por ejemplo, cuando se aperturaron el tema, claro, pues, ¿ok? Cuando se aperturaron, lo que debe suceder con la demanda es que mi demanda se va a expandir. ¿Recuerdas los conciertos? Cuando se aperturaron los conciertos, toda la gente iba, José, que sí, que ya, que voy para aquí, que voy para allá. Ok, José, ¿por qué se contrae la oferta y no la demanda? Ah, te cuento por el siguiente motivo, porque si suben los insumos, ¿eso a quién está relacionado? Si suben los insumos, y cuando me refiero a insumos, me refiero a productos intermedios, por así decirlo, ya, tus ingredientes. Entonces, si suben tus ingredientes, que es tu materia prima, ¿qué está pasando? ¿Va a ser más rentable para ti como empresario o no? No, ¿verdad? Es menos rentable, entonces la oferta se contrae. ¿Me sigues? ¿Sí? ¿A eso te referías? Si no, normal me avisas. ¿O a qué exactamente te referías? Normal, con confianza me escribes, ¿ya? Para poder apoyar. Entonces, en el otro caso estamos viendo que la demanda se está expandiendo, pero la oferta no eran los trabajadores. Muy buena pregunta. Entonces, lo que nosotros estamos analizando aquí no es el mercado laboral. No estamos analizando, nosotros estamos analizando un mercado de bienes y servicios, un mercado de productos, por así decirlo. ¿Por qué, José? Porque lo que está sucediendo es que aquí tú tienes precio y cantidad. ¿Sí? Muy bien, dale, no, dale, dale, descuida, te entiendo perfectamente. Dale, muy bien. Entonces, ahora vamos a analizar un segundo mercado por aquí abajo. Y chicos, ¿qué va a generar esto? Que la demanda termine expandiéndose. Cuéntame, ¿qué efecto crees que vaya a generar? O sea, ya la vi. Si mi demanda va a terminar expandiéndose, ya la tengo. Aquí estoy dibujando lo que era mi precio y aquí estoy dibujando lo que era mi cantidad. Entonces, por este lado te dibujo la oferta, por este lado te dibujo la demanda. Y aquí tengo oferta como demanda. Y entonces está generando lo que es una expansión de mi demanda. ¿Qué le va a pasar al nivel de precios? Cuéntame. Aquí estoy dibujando mi precio nivel sub cero y aquí estoy dibujando mi nivel de precios sub 1. ¿Qué le está pasando? Precios suben, la inflación está aumentando y esto se le conoce una inflación ¿por quién? Por parte de la oferta, por parte de la demanda. José, esto se le conoce como una inflación por parte de la demanda. No te olvides. Muy bien, ya está. Y eso era toda la pregunta. Chicos, ¿se entendió hasta aquí para pasar con otra preguntita? Por ejemplo, ya, aquí no entra con solo, ya, solo un matemático para que se puedan ir a descansar ya. Un poquito de solo un matemático. Hasta aquí vamos bien, Carita. ¿Se entiende esto? O sea, tú tenías que comentarlo con tus propias palabras, ¿no? Claro, ahí tú tenías que expresarlo, ¿no? Ya sabes qué, esto, el otro. Si alguien no entiende, normal me avisa, ¿ya? Caritas, ahí no es, ¿todo bien? Bien, Caramantuca. Eco 2 a la primera, ¿todo bien? Hokage, ¿todo en orden? Oppenheimer, me avisa si por ahí algo no les cuadra, ¿ya? Para poder apoyarlos. Excelente. Entonces, ahora vamos a practicar un poquito de solo. Solo, solo, solo. Mi consejo es que sigas practicando esto, muchachos. Cuando yo te hablo de medición de la inflación, ¿qué tú debes hacer? Por ejemplo, ahorita debes practicar un poquito de qué es las PEIRES, qué es la IPC, qué es PAYÉ, todas esas cositas. ¿Qué también debes practicar? También debes practicar, por ejemplo, tienes esos aspectos. ¿Qué más puedo practicar, José? Puedes practicar lo que es el crecimiento económico de un país, cómo se determinaba y para eso les voy a facilitar lo que son los dos repasos para que ustedes puedan seguir reforzando. Lo que vamos a ver en la próxima sesión es un nuevo tema, ¿ya? Igual, cualquier duda que tengan por ahí, no les cuadre de algún examen de los temas ya vistos, con confianza me escriben para poder apoyarlos. Bueno, ahí te dejo un poquito de teoría. Esta teoría la vamos a usar a medida que vayamos avanzando, ¿ya? A ver, partamos de un problema clásico. Esto vino en el 2019-2. Problema clásico de clásicos. Esto es de examen parcial. ¿Cuántos puntos te brindan? Te brindan 4 puntos. ¿Ok? Entonces vamos a analizarlo, muchachos. Te brindan 4 puntos. Cuéntame, ¿ya ves la respuesta o no ves la respuesta de esto? Mira, José, me están entregando lo que es una función. Ok, mira, me están pidiendo per cápita. Calcule la tasa de crecimiento del capital. Ok, mira, me están diciendo varias cositas. ¿Cuánto puntaje te brindan? Te brindan 4 puntos. Así que lo vamos a hacer juntos, ¿ya? Ok, José, entonces lo hacemos juntos. A ver, hay que comenzar a trabajarlo. ¿En cuánto está la tableta? Hasta 11, se aguanta. Muy bien, entonces comenzamos a trabajarlo, chicos. Primer paso. ¿Qué te dice? Mira, el primer paso te dice lo siguiente. Primer paso.
a ti te está diciendo, oye, joven, por favor, convierta su función Cobb-Douglas en términos per cápita. ¿Qué significaba eso? Si tú recuerdas, tú tienes esta función y le voy a comenzar a reemplazar los datos, ¿ya? Para que no te lo que el A por el K elevado al alfa por L a la 1 menos alfa. Entonces, si tú reemplazas tus datos, ¿cuánto te quedaría? El Y es igual al A. ¿Cuánto es el A, muchachos? ¿Alguien lo ha leído por ahí? A ver, ¿cuánto vale el A? Aquí te están dando. El nivel de tecnología es 2,8. José es 2,8. Listo, José. Perfecto. 2,8. Luego, me están diciendo que mi capital está elevado al alfa. ¿Y cuánto vale alfa? ¿Alguien lo ha visto por ahí? A ver, cuéntame. ¿Cuánto vale alfa? José, voy leyendo y alfa, se conoce. Ya, aquí está. Muchachos, ¿qué miércoles significa esto? Sóplame, yo ya me olvidé, ya pasó la PC. ¿Y qué miércoles significa eso? ¿Recuerdas? O ya borraste cassette. Muy bien, Caramandunga, ahí estás. 0,6. ¿Verdad? Es el exponente. ¿Y cuánto sería el de L entonces, muchachos? Si nosotros sabemos que tienen retornos a escala constantes, L elevado a la 0,4. Por tanto, tu primer paso es convertir en términos per cápita. ¿Y qué hacías para convertirlo en términos per cápita? ¿Alguien que me recuerde qué hacíamos para convertirlo en términos per cápita? Muy bien. Agarrábamos la función de producción y la dividíamos entre L. Entonces, José, yo voy a dividir esto entre L y a todo este amiguito también lo voy a dividir entre L. Solo que este L lo voy a arreglar. Lo puedo poner como L elevado a la 0,6 por L elevado a la 0,4. ¿Qué les pasa a estos dos amiguitos que dicen? Oye, José, nos vemos en la siguiente, ¿verdad? ¿Y a quién aparece aquí? Comienzan a aparecer las primeras chiquititas y de solo, ¿no? José, Y elevado a la 2, bueno, Y es igual a 2,8 multiplicado por quién, por lo que viene a ser mi capital. Chicos, estos dos, ¿puedo sacar el exponente o no? Sí, José, de los dos sacas el mismo exponente y K sobre L, ¿quién me da? K sobre L me va a dar mi otra chiquitita, ¿verdad? Aquí me queda Y y aquí me va a quedar el K chiquitita elevado a la 0,6. No te olvides, ¿ya? El K chiquitita elevado a la 0,6. Perfecto. Ya teniendo esto, vamos a continuar trabajando. ¿Alguien recuerda cuál era el segundo paso? Segundo pasito, ¿alguien recuerda? O sea, ya tengo mi primer paso. Excelente. Se le conoce como, mira, calcule el producto per cápita, ya lo hicimos. Calcule la tasa de crecimiento del capital. ¿Qué miércoles era la tasa de crecimiento de capital? Si tú recuerdas, y aquí te dice los nombres, mira, tasa de crecimiento del capital per cápita o del capital, simplemente te están pidiendo tu ecuación de Solow. Y si tú recuerdas Solow, ¿a quién era igual? José. Solo y sus chiquititas, porque solo tiene puras chiquititas, es la variación del capital, es igual a quien S por Y menos N más el delta multiplicado por lo que es nuestro capital. Pero yo te pregunto, aquí falta una variable más. ¿Recuerdas quién era? ¿Más quién? Excelente, más el G. ¿Pero qué era el G? ¿Alguien recuerda qué era el G? Era la tasa de no sé qué y no sé cuánto. Tasa de crecimiento tecnológica, eso, muy bien. La tasa de crecimiento tecnológico, excelente. Y aquí te pongo un capital, ¿verdad? Eso. Muy bien. Entonces, sigamos, José. ¿Ok? Ahí está, me están sacando nuevos nombres, ¿verdad? Está bien, está bien. Ahora sí, lo único que tengo que hacer es comenzar a reemplazar. Pues mira, si a mí me están diciendo lo siguiente, ok, me están diciendo que la tasa de ahorro de la economía es del 14%. Entonces, ¿eso qué significa? Que tu variación del capital es igual a 0,14. ¿Multiplicado por quién? Por el Y. ¿Y el Y cuánto vale? Lo hemos calculado ahí arribita, ¿verdad? Ya lo tenemos ahí arribita. Genial, José. Perfecto. Entonces, ¿qué más, José? Sigue. Dale, le voy a sumar más quién, más. No, menos aquí, menos quién, menos mi delta, mi delta, N y la G, ¿verdad? Aquí me están dando esos valores. Me dicen además que el capital se deprecia un 4%. ¿Ok? ¿Me están dando algún valor adicional, sí o no? A partir de un censo poblacional realizado hace un año, se tiene que la población pasó de 30 millones a 33 millones de personas en un año. Muchachos, ¿a qué crees que se deba esto? Oye, si hemos pasado de 30 a 33 millones. Cuéntame, de la nada, a puro aire, ¿a qué crees que se deba eso? La gente que
¿Qué es lo que ha hecho? Claro, la gente, José, es lo que está haciendo es creciendo como población, ¿verdad, José? Se están reproduciendo, claro, pues entonces como la gente está viendo que la economía es próspera, entonces lo que sucede es que la población está creciendo. Y aquí te están dando un año, ¿por qué? Porque cuando a ti te dan bajo un año, muchachos, tú puedes calcular cuánto está creciendo la economía, pues puedes hacerte una idea de cuánto es el aumento que se está generando. Entonces, vamos a calcular la tasa de crecimiento, muchachos. Si yo recuerdo, mira, ¿cómo tú calculas una tasa de crecimiento? Y ahí por ahí me soplaron, José sale 0,1 o 10%, está excelente. Entonces, eso es lo que vamos a hacer aquí. A ver, entonces, calculemos, pues si tú tienes que tu tasa de natalidad, ¿cómo lo vas a calcular? ¿Cuánto ha crecido de 30 a 33? ¿Cuánto ha crecido, muchachos? En porcentaje. Lo que ha crecido es un 10%. Y esto vendría a ser igual a quién? A nuestra tasa de natalidad, ¿verdad? Sí, entonces, si tú tienes cuánto vale tu n cuánto vale, tu n vale 0,1. Muy bien. Ahora, más tu g, más tu alfa, diré. ¿Cuánto vale tu alfa? Tu alfa vale 0,04. 0,04 y esto lo multiplicas por el k. ¿Verdad? Hasta ahí alguien tiene alguna duda, si no normal me avisa para poder apoyarlo, ¿ya? Bien, luego, José, tercer paso, muchachos, ¿cuál sería? El tercer paso. ¿Alguien recuerda tercer paso? Excelente, es el estado estacionario. Es el estado estacionario o también conocido como el equilibrio de largo plazo. Ya no te olvides de eso. El estado estacionario significa el equilibrio de largo plazo. ¿Y cómo llamamos el equilibrio de largo plazo? José, el equilibrio de largo plazo sería de la siguiente manera. Lo que tú tienes que hacer es que tu variación de capital, ¿cuánto vale? Excelente, vale cero, ¿verdad? Y entonces tú vas a pasar, bueno, puedes primero comenzar operando, ¿no? Este amiguito lo pasas al otro lado y te va a quedar como un 0,14 de capital es igual aquí un 0,14 multiplicado por 2,8 por capital elevado a la 0,6. Entonces, ¿qué le va a pasar a estos dos amiguitos? Cuéntame, ¿qué les pasa? No sé, se dividen, ¿no? Se vuelven uno, suácate, se eliminan, se van, ¿verdad? Entonces tú vas a tener que capital elevado, José no la veo, entonces únicamente tienes que pasar a dividir. Si tú lo pasas a dividir, aquí te va a quedar como un 0,14 y pues se terminan eliminando, ¿ya? Ok, bueno. Entonces, sigue José y dale. Mi capital es igual a quién? A 2,8 de lo que es mi capital elevado a la 0,6. De esa forma, ¿a quién yo puedo determinar? Sigue, no pares, ¿ah? ¿A quién tú puedes determinar ahí? Oye, ya casi se sale tu capital en estado estacionario, ¿verdad? Si tú quieres hallar tu capital en estado estacionario, tienes que pasar a dividir el capital elevado a la 0,6 y aquí te va a quedar 2,8. Por lo tanto, ¿cuánto te queda? Tu capital elevado a la 0,4 es 2,8 y por lo tanto tu capital en estado estacionario te sale como la raíz de ¿quién? De 0,4 de 2,8. ¿Cuánto le salió su capital en estado estacionario, muchachos? ¿Alguien lo tiene? Muy bien, claro, es despejar nada más. Ujú. Eso, me encantó, le sale 13,12. Me dicen, genial, ya tienes tu capital en el estado estacionario. Perfecto, esto era para recordar un poquito, ¿no? Muy bien, José, ¿qué sigue? Cuéntame. Dale, yo sigo. Puedes aquí hacer tu dibujo tranquilamente, ¿no? Por ejemplo, yo voy a hacer aquí una gráfica. Te estoy poniendo aquí un paso opcional, José. Haz una gráfica, yo lo hago. Y la gráfica estaba caracterizada por tener tres funciones. ¿Recuerdas cuáles eran? A ver, oye, la primera, la de arriba, ¿cómo se llamaba, muchachos? La que estaba más arriba. Excelente, es la función de producción. Hay otra, José, hay otra, por ejemplo, la que se encuentra por acá. ¿Alguien recuerda cómo se llamaba? Esto era mi de ahorro, esto era mi función de producción. Y entre esas dos pasaba un amiguito, ¿verdad? Que nos caía recontra chévere. Este amigo es nuestra tasa de depreciación. Entonces, aquí se formaba nuestro equilibrio de largo plazo. Capital en estado estacionario, ¿verdad? Claro, pues ahí está. El deprimido, ¿verdad? Muy bien. ¿Y eso cuánto valía? 13,12. Mi gran pregunta es, por favor, halle el ingreso en estado estacionario.
Cuéntame, si tú quieres hallar tu ingreso en el estado estacionario, ¿qué haces aparte de llorar? Oye, dime, alojal, dice, ¿qué haces? José, facilito, mira, inserto este ingreso, este capital en estado estacionario dentro de mi curva de ingreso, de ingreso. Ahí voy a poder hallar lo que es mi ingreso en el estado estacionario. ¿Alguien lo halló? Lo que tú debes de hacer es insertar tu capital en estado estacionario dentro de tu Y. Y entonces tú vas a tener lo siguiente, por lo tanto, si tú sigues esa secuencia, claro, pues muy bien, lo que tú debes hacer es simplemente reemplazar aquí, ¿no? ¿Sí? Ujú. Ok, ¿alguien ya lo halló? A ver, sóplame. Si tú quieres hallar tu ingreso en el estado estacionario, entonces tu capital debe ser el capital en estado estacionario elevado a la 0,6. Por lo tanto, si tú reemplazas tu ingreso en el estado estacionario, te va a terminar dando como 2,8. ¿Por quién? Porque tu capital en estado estacionario que es 3,12 y todo este numerito elevado a la 0,6. Por lo tanto, ¿cuánto te salió tu ingreso en el estado estacionario? Sóplame. A ver, calcúlalo. ¿Cuánto te sale? ¿Cuánto te cuestan? Por lo tanto, tu ingreso en el estado estacionario, eso te salió 13,12 también, me dicen, ¿ok? Confirmen 13,12. Sale lo mismo, dicen. Ok, yo te creo, ¿ah? Muy bien, 13,12. Perfecto. Ahora sí, mi gran pregunta es, si tú quieres hallar tu ahorro en el estado estacionario, ¿qué haces aparte de llorar? José, facilito, mira, si yo quiero hallar mi ahorro en el estado estacionario, ya pues, si yo ya tengo cuánto vale mi ingreso en el estado estacionario, simplemente lo voy a multiplicar por lo que viene a ser mi tasa en el estado estacionario, ¿verdad? Oye, ahí está. Ok, entonces José, voy a calcularlo por lo que es mi tasa en el estado estacionario. ¿Y esto cómo sería? Sería de la siguiente forma, ¿verdad? Si tú quieres hallar la partecita B, halle lo que es mi ahorro en el estado estacionario. Entonces, José, lo único que tengo que hacer es pues multiplicar, ¿no? ¿Cuánto vale mi tasa de ahorro? Mi tasa de ahorro valía, eso me dice problema, ¿valía cuánto? Valía 14%, eso me dice problema, ¿ya? Entonces, José, si yo sé que mi tasa de ahorro vale 14% y yo sé que mi ingreso en el estado estacionario vale 13,12, entonces si yo lo multiplico, ¿cuánto le salía su ahorro en estado estacionario? Le sale 1,84. Muy bien. Entonces, como tú ya has hallado tu ahorro en el estado estacionario 1,84, no te puedes olvidar de una propiedad tan básica. ¿Como qué, José? Como la siguiente propiedad. ¿Cuál, José? Cuéntame. La C. Si tú sabes que con tu ingreso, ¿qué hacías, muchachos? Con tu ingreso, ¿qué hacías? Ah, por aquí lo voy a agregar. Con tu ingreso tú hacías dos cosas. Cuéntame, ¿cuáles eran? José, con mi ingreso, ¿ok? 1,84 no le sale. Ok, resto sale el consumo ese. No mienta, dice, ok. Chicos, el ingreso a quién es igual? Eso es igual a quién? A nuestro consumo. Nosotros hacemos dos cosas, ¿no? Más nuestro ahorro. Esas dos cosas nosotros realizamos. Entonces, si yo ya tengo mi ingreso y también yo tengo lo que es mi ahorro, cuéntame, ¿puedo hallar mi consumo o me equivoco? Tú dime, ¿ah? Tú apruébamelo. Sí, entonces vamos a hallar el consumo. José, a ver, vamos a hallar el consumo en el estado estacionario. El consumo en estado estacionario, también conocido como que en estado estacionario, esto, muchachos, es nada más y nada menos que el C chiquita en el estado estacionario, pues. Entonces, José, si yo sé que mi ingreso es igual a mi consumo más mi ahorro, y yo también que sé que mi ingreso, ¿cuánto vale? Vale 13,12. Mi consumo, eso es lo que quiero hallar en el estado estacionario, más mi ahorro en el estado estacionario, que eso valía 1,84. Por lo tanto, ¿cuánto sale mi consumo en el estado estacionario? ¿Qué es la diferencia entre ambos? 0,86 me dicen. A ver, la gran pregunta, 0,86 y 1,84 suman 13. Oye, no, ¿verdad? Sería 11, excelente, 11,28. ¿Entendió? O quizás por ahí no está bien calculado el ahorro. Creo que sí está bien el ahorro. 11,86. Muy bien. Ya está. Perfecto, chicos. ¿Ok? No, no, esa era la tasa de consumo. ¿Dónde te decían? ¿En serio? Y nos hemos pasado de alto, no me digas, ¿ah? Ah, no, está bien. Uf, me asustaste, me asustaste. Ya dije, oye, terrible.
Esta es la tasa de ahorro es 0,14. Quizás te referiste a 0, ok, 0,86. Esa es la tasa de consumo. Me encantó su lógica. Lo que tú dijiste está recontra bien, Oppenheimer. Mira, Oppenheimer fue muy visionario y dijo lo siguiente. Oppenheimer dijo lo siguiente, ahorita un segundo, ok. Oppenheimer dijo, José, mira, yo no hago eso. Yo lo que hago es lo siguiente, mira, si yo sé que mi tasa de ahorro vale 14%, entonces ¿cuánto vale mi consumo? Vale 86%, entonces multiplico lo que es mi ingreso por mi consumo y hallo cuánto vale mi ingreso por mi tasa de consumo y hallo cuánto estoy consumiendo. Me encantó, muy buena lógica. Muchachos, todos tienen entendido esta dinámica del problema, todos tienen entendido para meternos con un solo bravo, con un solo que te va a hacer pedir ayuda. Cuéntame. Como que José, este solo ya le puedo dar una lapeada, ¿no? Es al ojo, José, de una, ni pensar, este solo lo maltrato. Ahora sí, ¿estás listo para que solo te maltrate a ti? Cuéntame. ¿Sí? Vamos a hacer que solo te maltrate a ti, ¿ya? ¿Requieres un break o normal? Lo hacemos de corrido, depende de ti. Cuéntame, ¿cómo estás? ¿Estás fino o tomamos un break? Mira, aquí te he dejado dos tareitas, ¿ya? Esas tareitas consisten en que puedas aplicar lo mismo que tú ya sabes, ¿ya? Es lo mismo que tú ya has aprendido, ¿sí? Sí, 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 justo en ese momento quería aprovecharlo, ¿ya? Vamos a iniciar, ¿es el último? Sí, 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 pero este último, descuida, que este último te va a entretener bastante. Te va a dejar recuerdos todavía para buen tiempo. Ok, bien, vamos a tomarnos un descansito, mira, y aquí está, con tu amiguito, ¿verdad? Ya este amiguito parece que es como que muy inofensivo, pero tiene muchas cosas curiosas. Ok, vamos a tomarnos un break, ¿les parece? Hasta las 10:15, ¿sí? Unos 8 minutitos para que vayan a descansar, para que vayan a respirar un poquito y arrancamos, ¿ya? 8:15. Ok, vamos a tomarnos para un break hasta las 8:15, ¿ya? 8:15. Bien, muchachos, vayan a reposar un poquito.